la economista Gloria Ayala. Muy buen día, gracias por atendernos. Te saluda Eva Rodríguez y Diego Martín. Hola, ¿cómo están? Buenos días, un gusto conversar con ustedes y la verdad que responder el punto que están considerando es toda una, no sé, una hazaña, porque apenas soy economista, no adivino. Gloria, muchísimas gracias primero por atendernos y lo siguiente, tu pregunta que usas en tus exposiciones la usamos en nuestro Zócalo. ¿Cómo llegar a fin de mes sin morir en el intento? ¿Qué hacemos? Bueno, en realidad es una situación que nadie se esperaba. A esto se le llama cisne negro en economía, ¿verdad? Es como absolutamente algo que cambia todos los paradigmas, todo lo que teníamos como conocido, como seguro, como certero. Y como bien dice Liz Kramer, si es que lo que vos estabas buscando era certeza, aquí ya no hay. En este planeta por lo menos sí te podés cambiar de planeta, pero aquí no hay. Bueno, estamos en las mismas totalmente todos, es una incertidumbre. Estas medidas tomadas por el gobierno sin duda son muy asertivas, pero todavía faltan muchísimas cosas que resolver y no podemos esperar que lo haga solo el gobierno. Entonces, desde el sector privado tenemos una, digamos, Difícil una situación tarea. muy difícil. Tanto para empresarios como en general. Quiero ponerles de manifiesto algunas situaciones como para considerarlas correctamente, ¿verdad? Okay. Si solo el 23% de todos los trabajadores del país tienen IPS y asumimos esa cifra como, bueno, estas son las personas que tienen un trabajo formal, podríamos también asumir de que hay más del 75% de los trabajadores que o son independientes, o son cuentapropistas, es decir, tienen su propio negocio, o son dueños de pequeñas empresas, o son informales. Exacto. ¿Estamos bien? Sí, Quiere decir de que tenemos mucho más grande el número, 3 veces más el número de personas que no están contempladas dentro de lo que es el marco regulatorio del trabajo, o digamos que no están alcanzadas por estas empresas que tienen ya ciertas, digamos, condiciones para seguir operando. Podríamos plantear allí muchas situaciones en las cuales probablemente no exista un traje a medida para cada uno. A algunos le va a quedar muy chico, a otros le va a quedar muy grande. Hay una infinidad de situaciones, depende del rubro, depende de la estructura organizacional, depende de la espalda financiera que pueda tener el empresario. Pero lo que sí aquí tenemos es un golpe al bolsillo 100% de claro, todo. De todo. Yo estoy muy preocupada, no solamente por las personas que ya estaban luego en una situación vulnerable antes de esta pandemia, sino que específicamente por quienes llevaban una vida de clase media normal. Justamente, centrarnos un poco en ello, Gloria, porque convengamos que nosotros, me incluyo, y la gran mayoría no tenemos esa cultura de repente del ahorro. ¿Qué pasa si yo no tenía un ahorro como para vivir y estaba ahí con lo que me quedaba del sueldo, con el sueldo recién cobrado? Esto iniciaba a principios del mes de marzo y bueno, ahora la gente se queda más en la casa, de repente también entra el pánico, va al súper, compra desmedidamente. ¿Qué gastos tenemos que priorizar? ¿Cuáles tenemos que dejar de lado para llegar a fin de mes, así como vos nos decís? Bueno, evidentemente priorizar los gastos implica de que tenés que tener un orden. Por lo tanto, lo primero es arrancar por un menú de la casa y ir a comprar exactamente lo que en esta semana vas a necesitar. El menú es algo que deberíamos de tener siempre, no es solamente por esta epidemia, ¿verdad? De repente decimos, no sé, agarra tu ticket del supermercado y marca qué es prioridad. Por decirte, 1 litro de yogur en sachet. Y sí, más vale, ¿verdad? Tener, no sé, en mi caso tengo 4 hijos y sí, necesito yogur, todo bien. Pero de verdad, también vas a marcar como necesidad el yogur griego con colchón de arándanos. Claro. Vamos, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a visualizar con la mirada o con esa lupa puesta en prioridades, también tendríamos que empezar a evaluar qué es una prioridad para nosotros. Había sido, y esto nos vino, me parece, a enseñar muy fuertemente la epidemia, si es que considerabas necesidad algunas cosas, había sido no lo eran.
No era una necesidad ir al cine, no era una necesidad comprar por delivery, no era una necesidad salir una vez a la semana al shopping, no era una necesidad tantas cosas. Las mujeres, por ejemplo, nos percatamos de que no era una necesidad 10 pares de zapatos del mismo color, ¿verdad? Entonces, hay un concepto que me parece que va a tardar, aunque esto se levante y se puedan abrir los comercios, etcétera, va a tardar porque no hay un resto. Bien, vos decías, la gente no tiene un ahorro y entonces no es que, bueno, me dan permiso de salir a mi casa, sigue la vida normal. Claro, no, ¿cómo recuperarnos? Esto no va a ser así. Esto no va a ser así. Mi preocupación se centra en la clase media. ¿Por qué? Sí. Porque no sufre tanto el que nunca tuvo. El que sufre es el que tuvo y perdió. Y esta persona de clase media, estoy hablando de, no sé, pensá en tu odontólogo si quieres, ¿sí? Odontólogo, pensá en tu fisioterapeuta, pensá en un personal trainer, pensá en tu colorista, pensá en tu manicurista, pensá en gente que estaba ganando un promedio a lo mejor entre 3 a 5, 6 millones de guaraníes por mes y que tiene quizás a su hijo en un colegio privado, tiene sus cuentas, no es solamente la deuda del banco. Mucha gente no tiene deuda en el banco, tiene deuda en casas comerciales, se compró un lavarropa en cuotas, se compró un auto en cuotas, se compró mil cosas, ¿verdad? Entonces, estas personas de un día para otro literalmente se quedaron sin ingresos, están en cero, pero continúan con la familia con una calidad de vida que es muy difícil de cambiar. De un día para otro, este cambio es terrible, entonces emocionalmente incluso hay un impacto muy fuerte y hay como una sensación de angustia por un lado y por otro lado, que se levante ya estas medidas para que podamos trabajar. No va a ser tan inmediato y esa es una advertencia que me parece que si fuera inmediato, genial, todos felices, pero si no lo fuera, ¿cuál va a ser la estrategia? Entonces, lo primero es hacer el menú de la casa. Lo segundo, comprar exactamente lo que se necesita, sí, no lo que queremos, ¿sí? Lo que se necesita es diferente a lo que queremos. Entonces vamos a clasificar tu lista de súper en 3. En necesidades, en gustos y en caprichos. Los caprichos, olvídate, ya no es momento ahora de caprichos. Sí, pero pobrecito, nada demasiado con mi hijo quiere chocolate, su huevo de Pascua, Gloria, que ya estamos viendo en los supermercados. Bueno, en realidad hay un mundo de cosas en ese, los caprichos, ¿verdad? Desde, pero un pedacito nomás de pay de limón que me cuesta, tan barato que parece, todo suma, ¿verdad? Gloria, entonces, sí. A todo lo que vas mencionando, en relación a lo que se da para la clase media, ¿cómo ves la propuesta del gobierno, del Ejecutivo y el Congreso desde esta ley de emergencia en atención a la clase media? Porque vemos que se va a entregar para clase, digamos, más humilde, un determinado monto, se va a asistir de alguna manera, pero a la clase media, ¿cómo sentís que se le va a respaldar en este tiempo desde esta ley de emergencia? Yo veo muy pocas cosas que estén apuntando a la clase media. Quizás podríamos mirar más dentro de lo que es las medidas tomadas por las entidades bancarias, o sea, unas medidas monetarias, digamos, específicamente con relación al endeudamiento y a las tarjetas. Podríamos ver el tema de la parte fiscal, ¿verdad? Y todo lo que tendría consigo la parte de colaboradores, que bueno, ya son acuerdos a lo mejor en algunos casos, pero están las legislaciones protegiendo a ciertas situaciones para los colaboradores que están en el mercado formal, pero para el resto del mundo no hay nada. Es más, este tema de los alquileres, que por supuesto buscan beneficiar de alguna manera a que las personas no queden sin hogar de un día para otro, eso sería un efecto gravísimo. Pero hay que entender también de que hay mucha gente que vive de alquileres, principalmente muchos jubilados, digamos, ¿verdad? El tipo de ahorro tradicional en nuestro país ha sido siempre en inmuebles. Entonces hay gente que tiene 2 o 3 casas, estamos hablando de gente que tiene alquileres de 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, no estoy hablando de mansiones, estoy hablando de pequeñas propiedades y ese es el ingreso que ellos tienen para vivir. Entonces, cuando se plantea de que la gente puede pagar el 40%, decimos una cosa, va a haber alguien que pague más del 40%, es como, ¿por qué pagaría yo más del 40% si total no me van a exigir?
Y en realidad ahí tenemos un doble problema. Primero, se golpea mucho el ingreso de muchísima gente que vive de renta, pero por otro lado también se golpea el ingreso futuro de aquellas personas que simplemente trasladan su deuda para después. Claro, pero entramos en un endeudamiento también. Es un endeudamiento que tiene un cuello de botella muy fuerte en junio, porque ahí tenés en junio todas las cuentas que dejaste de pagar de los bancos, banco, financiera, cooperativa, eso es general, todos los servicios básicos. Ni siquiera el pago mínimo de las tarjetas. O sea, vas a tener 100% de financiación en tu tarjeta. Quiero que entiendas bien eso. No se te exoneró de los intereses de tu tarjeta. Lo que se te exoneró es del pago mínimo. Quiere decir que el 100% de lo que tengas en tu tarjeta están corriendo intereses. Ni siquiera vas a amortizar un pedacito de tu deuda. Claro, también, Gloria, instar a la gente a que no se confunda o no quiera postergar estos pagos, porque si bien muchas personas, las que siguen trabajando, van a recibir un salario, calculo y creo, confirmame vos, que lo indicado es que sigan abonando normalmente todos sus servicios, su tarjeta de crédito, sus préstamos, si pueden, ¿verdad? Si quienes estén en condiciones, no solamente les insto a hacerlo, sino que tengan, por favor, muchísimo cuidado de que probablemente los ingresos no estén tan certeros para dentro de 3 meses. Hay muchas empresas que ahora dicen, esperen, no vamos a tomar ninguna medida a lo loco, vamos a esperar, seamos prudentes, tenemos el colchón como para pagar este mes, vamos a ver qué pasa, una vez que se levanten estas restricciones, a lo mejor todo vuelve a la normalidad muy rápido, tomaremos las medidas después. Eso significa de que probablemente si esta reactivación económica no es muy rápida, sí vamos a tener muchos despidos dentro de 3 meses. Entonces, cuidado con tirar todas tus deudas para dentro de 3 meses si hoy tenés un ingreso, porque después también podrías tener problemas, ¿sí? Y por último, hablando de este tema de las reestructuraciones o congelamiento de cuotas y se te van al final, como quieras llamarle, ese paréntesis de estos 3 meses en prácticamente todas las cuentas fijas formales o del sistema bancario, digamos, tenemos que tener también en claro de que si es que tenés para pagar, pero tenés esta oportunidad y tenés una incertidumbre con respecto al futuro, por ejemplo, si es que tenés un pequeño comercio o, no sé, la situación que cada uno va a poder manejar mejor, a lo mejor sí te conviene aceptar las refinanciaciones como para quedarte con algo de liquidez. Es decir, ahorrar para imprevisto con un enorme vidrio que diga rómpase en caso de incendio. Esta plata no te sobra, esta plata es tu colchón, si es que tuvieras esa oportunidad, como para no hundirte muy rápidamente en junio. Entonces, mucha prudencia. Si es que solamente con una palabra se quieren quedar, prudencia. Es momento de prudencia y de mucho diálogo en familia. Los chicos entienden todito, no vaya a creer que ellos no te entienden. Todito entienden. Mira. Dale nomás tu celular y te va a enseñar una cantidad de cosas que vos no sabes. Verdad. Ellos saben todo. Totalmente. Vos sabés que, Gloria, escucharte realmente para mí es como para echar un poco de luz sobre algunos temas que a veces descuidamos y más en nuestra economía. Y que me preocupa cuando decís la clase media, porque es esa clase que aporta, es esa clase que gasta, que es la que moviliza y que forma parte del pilar que tiene nuestro país en el sentido formal, en tributación principalmente. Así que ojalá no se descuide la clase media con esta ley de emergencia. Yo te diría que este aislamiento social se tiene que convertir luego en una solidaridad económica, porque, por decirte, a mí no me va a sobrar plata, estoy preocupadísima porque muchísimos de mis ingresos, para no decir todos, son variables. Entonces, realmente es una situación muy angustiante para mí, para vos, para todos, ¿verdad? Pero yo necesito un poco más que un 50.000 para cambiar mi situación. 50.000 no me cambia la situación. Entonces, o lavo yo el auto o pago para que me laven el auto. Y yo voy a pagar para que me laven el auto, aunque no me sobre ese 50.000. ¿Por qué? Porque para esa persona es todo su ingreso. Y si queremos volver a la normalidad en cuanto a circulante de efectivo en la calle, vamos a necesitar mucha solidaridad. No corten justamente aquellas cosas que pueden reactivar la economía.
Y ahí dependemos muchísimo de una clase media más fuerte en el sentido no solamente de sus ingresos y de sus certidumbres, sino que también con muchos valores. Entonces, la parte de valores, de principios, aquella solidaridad que siempre tuvimos como país, ahora sería muy importante que la conversemos y una parte de nuestro presupuesto esté bien dirigido a cómo impactar positivamente en este circulante de dinero. Realmente y es una tarea bastante difícil porque por un lado, Gloria, tenemos que ser prudentes en nuestros gastos, gastar en lo justo, y por otro lado la clase media también, así como vos decís, posiblemente va a tener esa gran tarea de que se reactive todo, de ir a los bares que se cerraron, de ir a estos comercios gastronómicos que ahora están muy afectados, de ir a la peluquería de la esquina para poder ayudarle también a esa trabajadora que se quedó sin ingresos durante no sabemos cuánto tiempo, que es lo que va a durar esto. Así que lo que concluyo con esto que nos comentás es que la clase media va a tener una tarea difícil durante y después de esta cuarentena. Y más que nunca se nota la necesidad de la formalidad. La formalidad de la economía no es más opcional, es una prioridad que tenemos, porque ese pequeño comercio o esa peluquera, vos me dijiste que te ibas a ir a la peluquera de tu barrio, sí. Bueno, pero vos necesitas factura. Entonces eso también te lleva a que no te puedas ir a la peluquera de tu barrio. Y necesitamos esa formalidad porque de lo contrario los créditos, por ejemplo, que no se dan dentro del sector formal fiscalizado, entonces son créditos con unas características de costos muy altos para la persona que tome el crédito, porque se le considera obviamente de mayor riesgo porque no tiene el comprobante adecuado de sus ingresos. Entonces, por la base tributaria que nosotros tenemos, te conviene más pagar los impuestos, pero ser transparente para poder demostrar tus ingresos y con eso acogerte a beneficios como sería el costo financiero y también la posibilidad de tener más clientes. Esta situación yo creo que nos vino a desnudar muchas cosas y necesitamos aprender las lecciones. Estamos aprendiendo las lecciones a golpes, pero realmente nos hace falta mucho más diálogo como sociedad y me parece que esto nos debería de llamar por lo menos muy fuertemente la atención sobre la manera en la que estamos construyendo el país. Qué interesante todo lo que dijiste, Gloria, y agradecemos tu tiempo y ojalá sirva tanto para nuestras autoridades y que los que ven y las que ven también puedan tomar esto que decías, prudencia con la plata y si se puede ahorrar para aguantar esos momentos delicados y difíciles. Gloria, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme y bueno, que tengan un excelente día y por supuesto, quédate en casa. Quédate en casa, mucha fuerza, Gloria, gracias. Gloria, ya la economista, cuántos consejos que nos daban muy útiles y que debemos llevar a la práctica. Esto de ir un poco desechando entre necesidades, gustos y caprichos nuestra lista de súper, creo que nos pasa a todos, ¿verdad? Sí. Lo decía ella, es muy difícil cambiar tan bruscamente nuestro estilo de vida, pero ahora es un momento necesario porque quizás podamos llevar bien esta cuarentena, pero ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar cuando nos caigan todas las cuotas en las que entramos durante este periodo? Así que, señores, hacer una revisión en estos días que tenés más tiempo, que estás en casa, anotar, ver cuáles son los gastos necesarios que podemos ir un poco restringiéndonos para poder llegar bien económicamente.